pudieras decir acerca de la afinación, por ejemplo? Hay tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? O sea, esa es una pregunta bastante, yo la catalogo así, como un poco necia, porque la afinación es bastante caprichosa. Y eh, el afinar correctamente tu instrumento es que definitivamente va a determinar cuál es tu sonido, porque la afinación se basa también en el concepto o género musical que estás trabajando. El problema está que si creemos que es solamente lograr ciertas tonalidades, por ejemplo, en nuestras iglesias, actualmente hoy en día todo es cajita gorda, todos son los toms bastante grandes. En los años 90 y parte del 2000 era que la caja era súper tallada y aquellos toms, o sea, bastante, eh, con bastante medio, con bastante pronunciación en lo que es la tonalidad, pero lo correcto es trabajar en base al género y el concepto musical. Eso es lo correcto. La batería debe de tener, o sea, si estás tocando rock, la batería debe de sonar a rock. Si estás trabajando latín, la afinación de la batería, las tonalidades de cada uno de los elementos tienen que complementar el género como tal. ¿Me explico? Inclusive a lo que se le conoce actualmente en las iglesias como género worship, también todavía es un poco más Pero ¿vos complejo. crees que esa palabra worship es un género? Es decir, Mm, para mí es una tipificación como para querer apartar la música cristiana de lo que verdaderamente es el género, ¿verdad? Y eso es algo que lamentablemente nunca lo vamos a quitar, pues, porque el género rock es rock. La iglesia es bastante rockera y está otra escena de la iglesia que es bastante latinera, bastante cumbachera, ¿verdad? O sea, si nos basamos en lo que es el tema en sí del género como tal, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que tocamos en la iglesia. No es worship, lo que tocamos es rock alternativo o ciertas fusiones de rock con rock and blues. y eso me llama la atención, fíjate, porque, por ejemplo, eso que decía acerca de las afinaciones gordas, porque si nos enfocamos en esa parte de la afinación, yo sé de que, y entiendo esa parte, pues, de que cada género, o para cada género debería haber una afinación específica. Yo estuve leyendo bastante tu currículum y fíjate que me gustó muchísimo todo el repertorio que tenés, porque he visto que has tocado con bandas que difieren de un género a otro. Por ejemplo, veo que estuviste con Warrior, ese género es bastante pesado. Decía un siervo, "Oh, usted toca con una banda grotesca". Dice. Entonces, por ejemplo, según tu experiencia con todas estas bandas que vos has tocado, en cada una de ellas has tenido que afinar tu batería de una manera distinta o seguir un mismo patrón para todas. Es que fíjate que tiene que ser, o sea, es que creo que es muy incorrecto decir es que será que debe. No, que lo correcto es que la batería debe estar afinada acorde al género. Y créeme que parte de estar con una banda de metal, porque Warriors es bastante pesada, y después estar tocando con un trío de jazz, y después me paso a tocar más funk, o de repente me paso a tocar más música congregacional. Eh, Eso es algo que es necesario en todos los músicos, hermano. Creo que es muy necesario que el baterista aprenda a desplazarse en todos los géneros y conceptos musicales, porque eso va a enriquecer tu oído y te va a ayudar a que realmente te redescubras como músico, porque es ahí donde vos te das cuenta. Entonces, ¿cuál es mi sonido? Yo lo hice con ese propósito. Cuando tocaba con Warriors tenía una manera muy peculiar de afinar, ¿verdad? Por lo general los toms son más profundos, con caja bastante talladita, ¿verdad? Pero con ciertas mañitas en la bordonera para que también tenga explosión el golpe. Lo mismo ya cuando tocas con bandas de jazz, el asunto ya es un poco más complejo. ¿Me Y explico? para nosotros, por ejemplo, vos que tenés experiencia también tocando en iglesias, danos tu consejo, según tu experiencia. ¿Existe alguna técnica o algún método, si se pudiera llamar de la manera correcta, estándar de poder afinar la batería? Hablemos específicamente del redoble, que es lo que tenés ahorita. Es decir, vos
¿Puedes darnos un consejo o existe algún tipo de afinación estándar que podamos utilizar en las iglesias donde nos movemos y a veces vos sabes que varían un poco los géneros? Retomo la pregunta, ¿existe algún tipo de afinación estándar que se pueda mantener? ¿Nos puede enseñar al respecto? Fíjate que sí hay. No hace mucho tiempo, tal vez hace unos 6 años, redescubrí un poco ahí desenterrando el famoso el método Mashhoff, que es jugando bastante con lo que es en sí los armónicos del redoble. Y evidentemente, pues obviamente tenemos lo que son afinaciones estándares. Hay técnicas muy sencillas para que la batería te suene bien equilibrado el tono de cada uno de los tambores, porque hay que hablarlo claro, Daniel, a veces es difícil ver gente muy talentosa, pero que la batería le suena rara, y es porque eso se debe a que no nos encerramos en esta parte. Creo que hoy en día estoy convencido, el baterista, antes de aprender a tocar muy bien, tiene que aprender a afinar muy bien. ¿Me explico? Porque vos puedes tocar increíblemente, puedes tener una técnica impecable, puedes ser un showman, pero si tu batería está mal afinada, todo el trabajo en el desarrollo de la técnica y tu destreza se cae, lamentablemente se cae. Entonces, bueno, hablando de una técnica sencilla, a ver, regla número uno, el baterista tiene que ser aseado, hermano. Tiene que mantener limpio su instrumento. ¿Qué es lo que va a garantizar de que tu parche siempre, a pesar de que esté viejito, preserve esos armónicos riquísimos o esas vibraciones o aquellas oscilaciones bastante interesantes al momento de impactar tu golpe? Que la mantengas limpia. El polvo, la humedad y el que nunca te dignes a pasarle un trapito WD-40 u otro líquido que sea para limpiar la superficie, eso va a ir opacando el sonido de tu instrumento. ¿Me explico? Los bordes del aro de la caja, vos sabés que a veces pasa mucho tiempo y está el polvo del cielo raso, está el polvo que pasa sobre las ventanas, ya sea de tu casa o de la iglesia, o en sí lo que son las virutas de la baqueta, se van acumulando. He hecho mantenimiento que es increíble. Entonces, eso daña el sonido de tu instrumento. Daña el instrumento y daña tu sonido. ¿Me explico? Entonces, la regla número uno es mantenerlo limpio. Hay que mantenerlo limpio, bien engrasadito. Otra regla número dos es mantener los looks. La número dos es mantener los looks bien lubricados. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque existe algo en la afinación en general de la batería que se le conoce como el punto de partida, el punto cero, que se basa 100% en asentar el aro del parche, ¿verdad? El aro del parche o en sí el parche como tal en el borde, ya sea del shell de metal o de madera. Ahí yo te quiero hacer una pregunta porque estuve viendo un día de esto, yo anduve en la tienda Vansback, donde Denis, y me estuve fijando de que hay una batería. Yo había visto, para serte muy honesto, solo algunos redobles que traían aros de madera, pero hay una batería en específico que me llamó la atención, que era una PDP que tenía el mismo set, estaba armada de la misma manera, con la diferencia que una era aro metálico y la otra era aro de madera. ¿Cuál es la diferencia de sonido? Influye mucho, hermano. Recordad de que, mira, la madera es un sonido como más dulce, como un sonidito más opaco. ¿Qué género recomendarías vos para el uso de esa batería, por ejemplo? Para el uso de esa batería puede ser jazz, puedes tocar un poco de funk, más groove, ¿me entendés? Porque es un sonidito bastante como pastosito. Eso que le decimos, es como bien sequito, rico. O sea, los armónicos son menos pronunciados en ese tipo de set. Te sirve también como para tocar música más retro, para adquirir esos sonidos. Hablemos del worship de las iglesias. El sonido de la batería actualmente son bastante vintage. Son sonidos más, esos sonidos de las cajas de los años 60, de los años 70. ¿Me explico? Todavía agarra un poquito ese sonido bastante gordito de los años 80,
Y eso lo lográs con ese tipo de set. Y el paso número 3, ¿verdad? Que es uno de los más importantes, que es asentar correctamente el aro del parche. Vos sabes, el aro de aluminio tiene que quedar correctamente asentado el borde del parche que descansa en la concha, ya sea de metal o de madera. Lo correcto es asentar correctamente. ¿Cómo logramos eso? Ya que nosotros adelantamos un poco, solamente con lo que es la yema de nuestros dedos, sin agarrar la mariposa y ejercer fuerza, hasta donde nuestra fuerza con la yema de los dedos nos dé. Vamos a tallar. Eso nos va a ayudar a tener un poquito más de percepción de que el lux está en su límite. No en su límite retallado, ¿verdad? Sino que ya el parche está asentado en el borde de la concha de la caja. Correcto. ¿Me explico? Entonces, eso va a garantizar que el parche, al momento de tallarlo, se talle de una manera uniforme. Y al estar uniformemente tallado, vas a tener una tonalidad muy equilibrada.